La mayoría de las personas ha sido programada para seguir un camino predecible, estudiar, conseguir un empleo estable, trabajar durante décadas y esperar el retiro para empezar a vivir con libertad. Sin embargo, la semana laboral de 4 horas de Timothy Ferriss rompe por completo ese paradigma tradicional y propone algo radical: diseñar una vida extraordinaria ahora, no después. Este libro no es simplemente una guía de productividad ni un manual para emprendedores digitales. Es un replanteamiento profundo de cómo entendemos el trabajo, el dinero y el tiempo. Ferriss introduce el concepto de la nueva riqueza, donde el verdadero lujo no es acumular millones, sino tener control sobre tu agenda, movilidad geográfica y sistemas de ingreso automatizados que trabajen para ti. Desde una perspectiva financiera, la obra propone una transición estratégica del ingreso activo al ingreso automatizado. Esto implica crear activos, optimizar procesos, eliminar lo irrelevante y delegar inteligentemente. Pero más allá de la técnica, el libro desafía la mentalidad limitante que ata a millones de personas a empleos que consumen su energía y aplazan sus sueños. Ferriss no sugiere irresponsabilidad ni improvisación, propone diseño consciente. Primero definir el estilo de vida ideal, luego construir el vehículo financiero que lo sostenga. Este enfoque es ingeniería de vida aplicada a las finanzas personales. El método DEAL, definición, eliminación, automatización y liberación, se convierte en una hoja de ruta para quienes desean maximizar resultados con mínimo desgaste. Cada concepto del libro empuja a cuestionar creencias heredadas sobre seguridad, estabilidad y éxito. ¿Y si el riesgo más grande no fuera emprender, sino permanecer décadas en una estructura que limita tu crecimiento? ¿Y si la verdadera libertad financiera no estuviera en la jubilación tardía, sino en mini jubilaciones estratégicas financiadas por sistemas inteligentes? La nueva riqueza es uno de los pilares centrales de la semana laboral de 4 horas de Timothy Ferriss, porque redefine completamente la relación entre dinero, tiempo y libertad. Tradicionalmente, el éxito financiero se ha medido por el tamaño del ingreso anual o el patrimonio acumulado, pero Ferriss propone una ecuación diferente. Riqueza real es igual a ingresos automatizados, más movilidad, más control del tiempo. Desde una perspectiva financiera estratégica, esto implica priorizar el flujo de caja recurrente por encima del salario fijo. Un profesional que gana $200,000 al año, pero trabaja 80 horas semanales y depende totalmente de su presencia física no es, bajo este enfoque, más rico que alguien que genera $8,000 mensuales, automatizados, trabajando 5 horas a la semana. El concepto obliga a migrar de la mentalidad de empleado a la mentalidad de inversionista y diseñador de sistemas. La nueva riqueza se basa en crear activos productivos que generen ingresos sin requerir intervención constante, como negocios digitales, propiedad intelectual, comercio electrónico optimizado o inversiones estratégicas. Desde el punto de vista financiero, esto significa enfocarse en escalabilidad, margen y automatización. Un modelo escalable permite que los ingresos crezcan sin que los costos lo hagan proporcionalmente. Además, la nueva riqueza pone énfasis en el costo de oportunidad del tiempo. Cada hora invertida en tareas operativas tiene un costo implícito que podría destinarse a actividades de mayor retorno. En términos de educación financiera, este concepto enseña a valorar el tiempo como el activo más escaso y a estructurar ingresos que no dependan directamente del intercambio lineal de horas por dinero. La meta no es necesariamente trabajar 4 horas exactas, sino diseñar un sistema en el que el trabajo no limite la vida. Esto conecta con la idea de libertad geográfica y temporal, dos componentes fundamentales del estilo de vida que Ferriss promueve. La nueva riqueza no es socio permanente, sino autonomía estratégica. Implica diseñar un portafolio de ingresos que permita elegir proyectos por pasión y no por necesidad. Desde una óptica financiera avanzada, es la transición de ingreso activo a ingreso semipasivo y finalmente a ingreso automatizado. Es pasar de vender tiempo a poseer sistemas. Esa es la verdadera revolución conceptual del libro. El principio de Pareto 80/20 es una herramienta de optimización financiera y productiva que en el libro se convierte en una regla operativa diaria. El principio establece que el 80% de los resultados proviene del 20% de las acciones. En el contexto de negocios y finanzas personales, esto significa que una minoría de clientes genera la mayoría de los ingresos, una minoría de productos produce la mayor utilidad y una minoría de actividades determina la mayor parte del progreso. Aplicado estratégicamente, el 80/20 obliga a analizar métricas reales y eliminar lo irrelevante.
Desde el punto de vista financiero, esto implica revisar qué líneas de producto tienen mayor margen, qué clientes pagan a tiempo y generan menos fricción, y qué actividades realmente impactan el flujo de caja. Ferris propone hacer auditorías constantes para identificar ese 20% crítico y concentrar recursos allí. Esto tiene implicaciones directas en rentabilidad, porque reducir costos operativos innecesarios mejora el margen neto. En términos de productividad personal, el 80/20 ayuda a eliminar tareas de bajo valor, reuniones improductivas y microgestión. La consecuencia financiera de no aplicar este principio es la dispersión de energía y capital. Empresas que intentan servir a todos los segmentos suelen diluir su propuesta de valor y disminuir rentabilidad. En cambio, enfocar esfuerzos en el núcleo rentable permite escalar con mayor eficiencia. Desde una perspectiva de inversión, también aplica, un pequeño porcentaje de decisiones bien ejecutadas puede generar la mayor parte del crecimiento patrimonial. El 80/20 no es una fórmula matemática rígida, sino una mentalidad de priorización radical. Obliga a medir, comparar y decidir con frialdad estratégica. En la semana laboral de 4 horas, este principio es clave para reducir la carga de trabajo sin reducir ingresos. Si se identifican correctamente las actividades de alto impacto, es posible eliminar hasta el 80% del esfuerzo sin afectar el resultado financiero. En esencia, el 80/20 es un filtro de enfoque, es una herramienta para maximizar retorno sobre tiempo invertido. Desde la educación financiera, enseña que no todas las acciones generan el mismo rendimiento, y que la verdadera inteligencia económica está en identificar las palancas correctas. La ley de Parkinson establece que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización, y en el contexto financiero y empresarial, esta idea tiene implicaciones profundas. En la semana laboral de 4 horas, Timothy Ferris utiliza esta ley como un instrumento para aumentar la productividad y reducir la jornada laboral sin sacrificar resultados económicos. Desde una perspectiva estratégica, cuando una tarea tiene un plazo amplio, tiende a fragmentarse en actividades secundarias, revisiones innecesarias y perfeccionismo improductivo. En cambio, cuando el tiempo se limita intencionalmente, la mente prioriza lo esencial. Esto impacta directamente en el retorno sobre el tiempo invertido, que es uno de los indicadores más importantes en la economía personal. Si un emprendedor decide que una actividad clave debe resolverse en 2 horas en lugar de en un día completo, eliminará distracciones y se concentrará en lo que verdaderamente genera valor. Desde el punto de vista financiero, esto se traduce en reducción de costos operativos, mayor velocidad de ejecución y mejor uso del capital humano. En empresas tradicionales, muchas ineficiencias surgen porque los procesos no tienen límites claros de tiempo. La ley de Parkinson invita a establecer plazos agresivos y medibles, lo cual obliga a diferenciar entre tareas críticas y tareas accesorias. Además, esta ley también se relaciona con el gasto financiero. Los ingresos tienden a expandir el nivel de vida, si no se establecen límites conscientes, lo que impide la acumulación de capital. De la misma forma que el trabajo ocupa el tiempo disponible, el gasto ocupa el ingreso disponible. Aplicar la ley de Parkinson en finanzas personales significa definir presupuestos estrictos y objetivos de inversión concretos. En términos empresariales, también fomenta la cultura de resultados sobre presencia. No se trata de trabajar más horas, sino de generar más valor en menos tiempo. Ferris propone reducir artificialmente la disponibilidad de tiempo para forzar la eficiencia extrema. Esta mentalidad rompe con el paradigma industrial de horas trabajadas como indicador de productividad, y lo reemplaza por el indicador real, resultados medibles. Desde la educación financiera avanzada, la ley de Parkinson es una herramienta para acelerar la creación de activos y reducir desperdicio de energía. Limitar el tiempo es una estrategia deliberada para aumentar el rendimiento. El concepto de mini jubilaciones rompe con el modelo financiero tradicional de acumulación diferida. En lugar de trabajar intensamente durante décadas para disfrutar al final de la vida, Ferris propone distribuir periodos de descanso y experiencias a lo largo de la trayectoria profesional. Desde una perspectiva financiera estructural, esto requiere un sistema de ingresos automatizados que permita generar flujo de caja constante sin presencia física obligatoria. La mini jubilación no es vacaciones improvisadas, sino pausas estratégicas planificadas con respaldo financiero. Para que este modelo funcione, es necesario diseñar activos productivos que mantengan ingresos recurrentes, como negocios digitales, licencias, membresías o inversiones diversificadas.
Este enfoque cambia la lógica del ahorro tradicional. En vez de acumular capital únicamente para el retiro final, se construyen sistemas que produzcan liquidez periódica suficiente para financiar experiencias prolongadas. Desde el punto de vista psicológico y productivo, las minijubilaciones también aumentan la creatividad y reducen el agotamiento profesional, lo cual impacta indirectamente en la rentabilidad futura. Un emprendedor descansado toma mejores decisiones estratégicas que uno agotado. Financiera y estructuralmente, esto implica mantener un fondo de seguridad robusto, diversificar fuentes de ingreso y reducir gastos fijos innecesarios. La clave está en que los costos personales sean menores que los ingresos automatizados. Ferry sugiere diseñar un estilo de vida flexible, con estructuras de gasto controladas y movilidad geográfica. Desde la educación financiera, este concepto enseña que el retiro no es una edad, sino una capacidad económica. Si se logra cubrir gastos con activos productivos, el individuo puede retirarse temporalmente en cualquier momento. Además, las minijubilaciones permiten probar estilos de vida distintos antes de comprometerse a largo plazo. Esto reduce el riesgo de perseguir metas financieras que no están alineadas con deseos reales. Desde un enfoque estratégico, la minijubilación es una prueba de independencia financiera parcial. Es una demostración práctica de que el sistema funciona sin supervisión constante. En esencia, este concepto transforma el retiro en un proceso intermitente y planificado, sustentado en ingeniería financiera inteligente y diseño consciente del flujo de ingresos. La definición de miedos es una herramienta estratégica que Timothy Ferriss propone como alternativa más poderosa que la simple definición de metas. En el ámbito financiero, la mayoría de las personas no fracasa por falta de oportunidades, sino por parálisis ante escenarios imaginarios de pérdida. Ferriss sugiere realizar un ejercicio estructurado, donde se describa el peor escenario posible, se analice su probabilidad real y se diseñen planes de reparación. Desde una perspectiva de gestión de riesgo, esto equivale a hacer un análisis de downside antes de ejecutar una inversión o lanzar un negocio. En finanzas profesionales, ningún inversionista serio actúa sin evaluar el riesgo máximo potencial y la capacidad de recuperación. Aplicar esta lógica a decisiones de vida permite reducir el miedo difuso y convertirlo en variables medibles. Cuando se cuantifica el peor escenario, muchas veces se descubre que el impacto es temporal o reversible. Esto cambia completamente la relación psicológica con el riesgo. En educación financiera avanzada, entender que el riesgo no es el enemigo, sino una variable gestionable, es fundamental para crear riqueza. La definición de miedos permite tomar decisiones calculadas en lugar de actuar desde la emoción. Además, obliga a comparar el costo de la inacción. Muchas veces, el riesgo mayor no es intentar un proyecto, sino permanecer en una estructura que limita el crecimiento financiero durante años. Desde el punto de vista estratégico, este concepto impulsa la toma de decisiones asimétricas, donde el potencial de ganancia supera ampliamente el riesgo controlado. Ferriss enseña que el miedo pierde poder cuando se descompone en consecuencias concretas y soluciones específicas. En el contexto empresarial, esto fomenta innovación, transición hacia ingresos automatizados y movimientos profesionales audaces pero racionales. En esencia, definir miedos es convertir incertidumbre en estrategia. La eliminación sistemática es la aplicación práctica del minimalismo productivo dentro del diseño financiero y empresarial. En la semana laboral de 4 horas, Ferriss insiste en que el objetivo no es hacer más cosas, sino eliminar lo irrelevante para liberar recursos estratégicos. Desde un enfoque financiero, cada actividad tiene un costo oculto en tiempo, energía y capital. Si una tarea no contribuye directamente al flujo de ingresos, a la construcción de activos o al posicionamiento estratégico, debe cuestionarse. La eliminación sistemática implica auditar compromisos, clientes poco rentables, productos de bajo margen y procesos innecesarios. En términos empresariales, muchas organizaciones se vuelven complejas por acumulación de decisiones pasadas que nunca fueron reevaluadas. Esta complejidad reduce rentabilidad y agilidad. Desde la perspectiva del flujo de caja, mantener clientes problemáticos puede generar más costos operativos que beneficios reales. Ferriss propone concentrarse únicamente en lo que genera impacto medible. En finanzas personales, esto también se traduce en simplificar gastos, suscripciones y obligaciones que drenan liquidez. La eliminación aumenta el margen disponible para inversión.
Además, desde el punto de vista estratégico, simplificar modelos de negocio facilita la automatización posterior. Un sistema complejo es difícil de delegar y escalar. La eliminación es, por tanto, la antesala de la automatización. En educación financiera avanzada, este concepto enseña que la eficiencia no es hacer más rápido lo innecesario, sino dejar de hacerlo. La riqueza se acelera cuando el enfoque se concentra en pocas actividades de alto rendimiento. Reducir ruido operativo mejora claridad estratégica y permite que el capital y el tiempo se orienten hacia la creación de activos. En esencia, eliminar no es perder, es optimizar. La automatización de ingresos es el núcleo operativo que hace posible la visión completa de la semana laboral de 4 horas. Sin automatización, la libertad financiera que propone Timothy Ferriss sería simplemente teórica. Desde una perspectiva financiera avanzada, automatizar ingresos significa construir sistemas que generen flujo de caja recurrente con intervención mínima. Esto no implica ausencia total de trabajo, sino diseño inteligente de procesos que funcionen sin supervisión constante. En términos empresariales, la automatización se logra mediante modelos escalables, como comercio electrónico, con logística tercerizada, infoproductos digitales, licencias, membresías, software como servicio o inversiones estructuradas que generen dividendos. La clave financiera está en separar ingreso de tiempo. Mientras el ingreso activo depende directamente de horas trabajadas, el ingreso automatizado depende de activos y sistemas. Este cambio transforma la estructura patrimonial de una persona, porque pasa de vender esfuerzo a poseer mecanismos productivos. Desde el punto de vista del flujo de efectivo, la automatización permite previsibilidad, lo cual facilita planificación financiera, reinversión y expansión estratégica. Además, reduce el riesgo operativo al no depender exclusivamente de la presencia física del fundador. En educación financiera, este concepto enseña a priorizar activos sobre ingresos lineales. Un activo automatizado tiene valor intrínseco y puede incluso venderse como unidad productiva. También implica diseñar procesos claros, documentados y delegables. Desde el enfoque de rentabilidad, la automatización incrementa el margen, porque disminuye costos variables ligados al tiempo humano. Ferriss enfatiza que el objetivo no es crear un gran imperio empresarial tradicional, sino un sistema eficiente que financie un estilo de vida. Esto redefine la escala. No se busca tamaño por ego, sino eficiencia por libertad. En términos estratégicos, la automatización es ingeniería financiera aplicada al estilo de vida. Permite que el crecimiento no exija más horas, sino mejor estructura. Cuando los ingresos funcionan sin supervisión constante, el emprendedor puede enfocarse en innovación, expansión o simplemente disfrutar tiempo libre. Esa es la verdadera ventaja competitiva del modelo. El outsourcing inteligente complementa la automatización al trasladar tareas operativas a terceros especializados, liberando al emprendedor para concentrarse en decisiones de alto valor estratégico. Desde el punto de vista financiero, delegar no es un gasto, sino una inversión en eficiencia. Si el tiempo del fundador tiene un valor horario elevado, resulta irracional dedicarlo a tareas administrativas repetitivas. La externalización permite convertir costos fijos en variables y acceder a talento global a menor costo que la contratación tradicional. Ferriss propone el uso de asistentes virtuales y proveedores externos para manejar atención al cliente, gestión administrativa, investigación y procesos técnicos. Desde una perspectiva de margen operativo, esto optimiza la estructura de costos, ya que se paga únicamente por resultados o tiempo específico, sin cargas laborales permanentes. Además, el outsourcing facilita la escalabilidad, porque permite aumentar capacidad operativa, sin expandir infraestructura física. En términos de gestión financiera, también reduce riesgos laborales y compromisos a largo plazo. Estratégicamente, delegar obliga a estandarizar procesos, lo cual fortalece la estructura empresarial. Un negocio que depende exclusivamente del conocimiento tácito del fundador es frágil. En cambio, un sistema documentado y delegable tiene mayor valor patrimonial. Desde la educación financiera avanzada, este concepto enseña a diferenciar entre trabajo táctico y trabajo estratégico. El fundador debe enfocarse en generación de ingresos, alianzas y visión, no en tareas repetitivas. Además, el outsourcing internacional puede aprovechar diferencias de costo entre economías, aumentando rentabilidad sin sacrificar calidad. Esto requiere liderazgo claro, métricas definidas y sistemas de control eficientes.
Cuando se implementa correctamente, la externalización reduce carga operativa y acelera el crecimiento sin incrementar proporcionalmente el esfuerzo. En esencia, el outsourcing inteligente es una herramienta de apalancamiento humano. Permite multiplicar capacidad productiva sin multiplicar horas trabajadas. Dentro del modelo de Ferris, es el puente entre eficiencia operativa y libertad personal. La movilidad y el trabajo remoto representan una consecuencia natural del diseño financiero que propone Timothy Ferris en La semana laboral de 4 horas. No se trata simplemente de trabajar desde casa, sino de estructurar un modelo económico que no dependa de una ubicación física específica. Desde una perspectiva financiera estratégica, la movilidad reduce costos fijos, amplía oportunidades de arbitraje geográfico y aumenta resiliencia ante crisis locales. Cuando los ingresos provienen de activos digitales, inversiones diversificadas o sistemas automatizados, la ubicación deja de ser un factor limitante. Esto permite optimizar el costo de vida, eligiendo países o ciudades donde el poder adquisitivo del ingreso sea mayor. En términos financieros, vivir en una economía con menor costo mientras se generan ingresos en moneda fuerte incrementa el margen de ahorro e inversión. Este diferencial puede reinvertirse para acelerar independencia financiera. Además, el trabajo remoto elimina gastos asociados a transporte, oficinas físicas y tiempos muertos improductivos. Desde el punto de vista empresarial, operar de forma remota obliga a digitalizar procesos, lo cual mejora eficiencia y escalabilidad. Empresas diseñadas para funcionar en la nube suelen ser más ágiles y menos vulnerables a interrupciones físicas. También facilita el acceso a talento global, reduciendo costos laborales sin sacrificar calidad. En educación financiera avanzada, la movilidad enseña a pensar en términos de optimización estructural. No se trata solo de ganar más, sino de gastar estratégicamente y maximizar el diferencial entre ingreso y costo de vida. Además, la libertad geográfica tiene un impacto psicológico positivo que influye en creatividad, productividad y visión estratégica. Ferris plantea que cuando el ingreso no depende del lugar, se amplía el horizonte de posibilidades personales y profesionales. Desde un enfoque patrimonial, la movilidad también permite diversificación internacional de activos y reducción de riesgo concentrado en una sola economía. En esencia, la movilidad no es turismo permanente, sino diseño consciente de un sistema financiero portátil. Es convertir el negocio en una infraestructura ligera, flexible y adaptable, capaz de sostener ingresos sin anclajes físicos. Esa flexibilidad es un activo intangible de alto valor. El principio de estilo de vida primero, negocio después, sintetiza toda la filosofía del libro. Tradicionalmente, las personas construyen carreras sin definir claramente qué tipo de vida desean, esperando que el éxito económico eventualmente traiga felicidad. Ferris invierte el orden. Primero se define el estilo de vida ideal en términos de tiempo libre, experiencias, ingresos necesarios y nivel de movilidad. Luego se diseña el modelo de negocio que lo financie. Desde una perspectiva financiera avanzada, esto implica calcular el número objetivo de libertad, es decir, cuánto ingreso mensual automatizado se necesita para cubrir gastos deseados. Este enfoque transforma la planificación financiera en ingeniería inversa. En lugar de escalar indefinidamente por ambición abstracta, se construye con propósito definido. Esto también mejora eficiencia, porque evita crear estructuras empresariales sobredimensionadas que demanden más tiempo del deseado. Desde el punto de vista del flujo de caja, diseñar el estilo de vida primero permite estimar gastos reales y establecer metas claras de ingresos pasivos o semipasivos. Además, fomenta disciplina financiera, ya que cada inversión o proyecto debe alinearse con la visión de libertad. En educación financiera, este concepto enseña que el dinero es una herramienta, no el fin último. Un negocio extremadamente rentable que exige 80 horas semanales puede contradecir la meta de libertad temporal. Por ello, Ferris promueve modelos ligeros, escalables y automatizados que generen suficiente ingreso para sostener la vida deseada sin absorberla. Desde el punto de vista estratégico, esta filosofía reduce el riesgo de burnout y aumenta coherencia entre metas económicas y personales. También fortalece la toma de decisiones, porque cada oportunidad se evalúa según su alineación con el diseño de vida. En esencia, este principio redefine el éxito financiero como coherencia entre ingresos y propósito. No se trata de acumular por acumular, sino de diseñar una estructura económica que sostenga libertad,
experiencias y crecimiento personal. Ese es el verdadero espíritu transformador del libro. La semana laboral de 4 horas no promete magia, exige claridad, enfoque y valentía, pero ofrece algo poderoso, la posibilidad real de rediseñar tu economía personal para que el dinero sea un instrumento de libertad y no una cadena invisible. Es un llamado a pensar como inversionista, actuar como estratega y vivir como arquitecto de tu propio destino. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Vas a seguir aceptando el guión tradicional o vas a empezar a escribir el tuyo? Si este contenido expandió tu visión y despertó tu ambición de libertad financiera, este es solo el comienzo. Suscríbete a Educando tu Mente Millonaria y forma parte de una comunidad que no solo habla de dinero, sino que aprende a dominarlo. Aquí no entrenamos empleados, formamos estrategas financieros. El momento de transformar tu mentalidad es ahora. Tu libertad empieza con una decisión.